Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido sea nuevamente a este su programa Vida en Victoria, como todas las semanas, hablando temas que vienen a edificar nuestra vida. El día de hoy estaremos hablando el tema El borde de su manto. Usted lo puede leer en Lucas 8:43 o bien en Marcos 5:25. Para poder desertar este tema me acompaña la hermana Ani de Esquivel y la hermana Vilma de Sandoval, a quien les doy la cordial bienvenida. Hermana Ani. Gracias, hermana Damaris, qué alegría poder compartir en este programa, una bendición tener este espacio de estudio de la palabra del Señor. Reciban un fraternal abrazo. Amén. Hermana Vilma. Una bendición estar aquí, hermana Damaris, que el Señor le bendiga. Esperamos que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que hoy nos están viendo. Claro que sí. Usted que nos sintoniza en este momento se preguntará, ¿hablarán el borde de su manto? Sí, se refiere a la mujer de flujo de sangre, puesto que ella tocó el borde del manto de Jesús. Pero el borde, pues, hermana Ani, tengo entendido que se llamaba como un corte que se hace, ¿verdad? Como para darles una reseña a las personas que nos están sintonizando en este momento. Así es, el manto era el importante, porque era el manto que usaban para la oración. Pero según lo que el Señor les había establecido en el libro de Levítico, ellos tenían que ponerles unos flequillos que le llamaban filatelias a veces, pero cada uno de los entrelazados de estos bordes eran cuatro flequitos que llevaba ese borde, y entonces cada fleco eran 3 blancos y 1 azul, pero cada uno tenía variedad de hilos entrelazados, y entonces estos tenían significados. Y para no ser muy largo, el significado era Jehová y el otro era Uno es. Entonces cuando ellos se ponían este manto, estaban declarando que el Señor era su Dios. Entonces eso era lo importante de tocar en este momento que vamos a estar estudiando. Ese borde es donde estaban esos flecos de ese manto que Jesús usaba. Sí, vemos como en Marcos 5:25 nos dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. O sea, ella había pasado por muchos médicos para poder resolver su problema. Pero igual, en Lucas 8:43, hermana Vilma, si usted pudiese leer qué nos dice la palabra del Señor. Claro que sí. Y dice el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Cuando vemos la mujer con flujo de sangre, hermana Ani, se antecede que ella tenía problemas de salud, y es un problema bastante grande.
Primero porque era mucho tiempo, 12 años, Ujú. y no hay mujer que aguante tanto tiempo. Así es. ¿Era rechazada ella por la sociedad? ¿Tenía algún problema ella con su familia por tener ese tipo de problema? Sí, en las leyes de Levítico, en Levítico precisamente capítulo 15, vemos todas habla de impurezas físicas. El Señor a mí me impacta tanto porque Él, todos los detalles acerca de nuestra vida están en la palabra del Señor. Sí. Y en este momento al pueblo de Israel, cuando se le dieron las leyes, los mandamientos, los estatutos, el Señor tomó cuidado de este sentido. Pero en la ley, para ella, había llegado un momento en que ella era tomada como impura. En Levítico capítulo 15 habla exactamente 15:25, exactamente de su situación, porque hay otras situaciones acerca del flujo de sangre, pero para ella estaba marcado aquí, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será tomada como inmunda, como en los días de su costumbre. Quiere decir que en esos 12 años que ella vivió con esta situación difícil, porque nosotros que somos mujeres podemos entender, trae muchos problemas de salud, trae debilidad, trae también muchas situaciones emocionales, pero a ellos eran marcados como inmundos y eran rechazados, separados. Era una mujer que no podía estar en ningún lado, siempre había un señalamiento porque ese flujo la exponía ante todo, ¿verdad? Y conforme a la ley, ella tenía que ser puesta a un lado. Ella no podía convivir ni con su familia, no podía convivir con las personas de su alrededor, su vecindario, no podía ir a cualquier lado, sino que tenía que estar apartada por esa situación, y eso trajo rechazo a su corazón, dolor, tristeza, muchas, no solamente emocionales, no solamente físicas, sino emocionalmente, su corazón estaba dolido, muy lastimado. Sí, tenía un gran impacto entre su vida, porque se menciona sociedad, se menciona familia, se menciona por sí misma también, hermana Vilma. Por supuesto, el vivir apartada, porque todo lo cuanto ella tocara era inmundo, o sea, era considerado impuro. Inclusive si ella estaba casada y su esposo dormía a la par de ella también, él se volvía inmundo, ¿verdad? Y tenía que apartarse. Entonces la condición de ella era muy deprimente para ella misma, no solo en su lado de salud, pero vemos que a pesar de que ella fue rechazada, Cristo no la rechazó. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros como mujeres, porque nosotros podemos haber tenido una vida de fracaso, una vida violentada, pero Dios en su misericordia nos ha amado de tal manera. Y ahí vemos la misericordia del Señor Jesús, ¿verdad? La misericordia del Padre. Y ese amor, y ella, habiéndolo gastado todo, estaba en tal desesperación. Mucha gente veía a Jesús como alguien que daba sanidad, pero Jesús no solo es el que sana, eso es secundario. Jesús, algo que le dijo a esta mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. Y a eso queremos exhortar a aquellas mujeres que hoy quizás están pasando un proceso difícil de rechazo, de cuántas mujeres tienen en su corazón el dolor por no sentirse amadas. Pero ahí está el Señor y Él es la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? Y Jesús no se escondió, Él públicamente exclamó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tomado virtud de mí? En cambio antes, si alguien, un varón, tocaba la silla o alguien tocaba la mesa que había tocado, era inmundo, pero Él no, porque Él es santo. Y Él lo evidenció, no para avergonzarla. Yo creo que era para manifestar ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Vemos cómo desde que inicia el ministerio de Jesús se ven historias de personajes que han sido sanos, salvos,
el ministerio de Jesús para eso vino, ¿verdad? Para darnos salvación y para darnos esa sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Queremos pedirle a usted que nos está sintonizando en este momento que no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Ya regresamos. El diablo vino a robar, matar y destruir. Esta es otra frase que comúnmente se utiliza en los púlpitos cristianos. Es cierto que el diablo vino a robar, matar, destruir, confundir, mentir, engañar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la frase "el diablo vino a robar, matar y destruir" no se encuentra en ningún pasaje de las Escrituras. Cristiano curioso, te confundiste. En Juan capítulo 10, verso 10 sí se encuentra esta frase. ¿En serio? ¿Estás seguro? Veamos. En Juan capítulo 10, verso 10 leemos: "El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". ¿Sabes, mi cristiano curioso? Este es un típico caso de un texto leído fuera de su contexto. Muchos piensan que el ladrón en este pasaje es el diablo. Sin embargo, si leemos todo el capítulo 9 y 10, nos daremos cuenta que no es así. En el contexto, Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento en el día de reposo. El ciego es llevado ante los fariseos y estos comienzan a interrogarle. Los fariseos expulsan al ciego al saber que había sido sanado por Jesús. A partir de Juan capítulo 9 verso 40 comienza una acalorada plática entre Jesús y los fariseos, la cual continúa hasta el capítulo 10. Entonces, en Juan capítulo 10 verso 10, el ladrón no es el diablo, sino los fariseos. Jesús está enfrentándose a los falsos líderes religiosos que guiaban ciegamente al pueblo. Ellos eran los que venían para hurtar, matar y destruir a todos aquellos que querían confiar en Cristo. Puedes leer también Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 36. Frase número 2. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Muchos cristianos creen que la Biblia enseña sobre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Sin embargo, en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, leemos que hay obras de la carne, no frutos de la carne, como comúnmente se cree. Además, la Biblia tampoco nos enseña, mi cristiano curioso, que hay muchos frutos del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos dice que solo hay un fruto del espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que realmente enseña la Biblia es que hay obras de la carne que nosotros ya no debemos practicar y que hay un solo fruto del Espíritu dado a todos aquellos que son guiados, andan y viven por el Espíritu de Dios. Frase número 1. Nuestras palabras tienen poder. Esta última frase, creo yo, es una de las más famosas que existen en las iglesias de Latinoamérica. Muchos pastores y predicadores reconocidos enseñan que nuestras palabras tienen poder. Ellos dicen que debemos declarar y decretar y todo lo que digamos será hecho. Dicen que puedes declarar bendición, sanidad o cambiar cualquier situación con solo declararlo. Un pasaje bíblico mal interpretado es Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. También se suele citar Santiago capítulo 3 versículos del 8 al 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Estos pasajes solo enseñan que la lengua y nuestras palabras tienen el poder para afectar lo que sentimos. Con nuestras palabras podemos bendecir, animar, aconsejar y alentar a los demás. Pero también podemos maldecir y destruir. Eso es exactamente lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Lo que la Biblia realmente enseña a mi cristiano curioso es que solo las palabras de Dios tienen poder. Dios habló y todo fue hecho. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 3 y Hebreos capítulo 11 versículo 3. En el Salmo capítulo 33 versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nuestras palabras no tienen el poder para crear nuevas situaciones ni para cambiar las circunstancias difíciles de nuestra vida. La palabra de Dios sí tiene ese poder. Debemos aprender a confiar en Dios y orar y decir como Jesús: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Lucas capítulo 22, versículo 42. Estamos de regreso con usted que nos está sintonizando a través de este medio. Este es su programa Vida en Victoria. Estamos hablando el tema al borde de su manto. Vea usted, la fe es la certeza de lo que se espera. La mujer de flujo de sangre tenía esa certeza de que si tocaba ese borde de Jesús, no solamente iba a ser sanada, sino que el Señor le dio la salvación. Vemos, hermana Ani, que esta mujer tenía muchos problemas en sí. Pero vemos cómo la misericordia del Señor vino y le dio la salvación de su vida. A mí me impacta grandemente cuando vemos que el Señor es abordado por Jairo, por un principal de la sinagoga, y el Señor yendo camino a la casa de Jairo, porque su hija había muerto, fue cuando sucede este maravilloso momento, porque no solamente es un milagro de sanidad, es un milagro de salvación. En su raíz, acá cuando dice tu fe te ha salvado, la raíz griega habla de que significa redención. Más que una sanidad física, el Señor le estaba dando sanidad a su alma. Como bien había dicho Vilmita, y usted también, había sido una mujer señalada, había sido una mujer, y no por poco tiempo, 12 años es un largo tiempo. Y el Señor tenía el momento justo para ella. No fue ni un día antes, ni un minuto antes, ni un minuto después. Fue en el momento preciso que la salvación llegó a su vida. Y es así en nuestras vidas, amados oyentes. El Señor ha llegado a nuestra vida en el momento justo. Y si tú estás pasando por situaciones difíciles en tu vida, de señalamiento, que han lastimado tu corazón, el Señor en esta hora está llegando en el momento justo a tu vida, diciéndote: yo soy tu Salvador, yo soy quien te redimo, soy yo quien vengo a reconciliar esa relación con mi Padre. No podemos, cuando llega ese momento, no podemos más que rendirnos al Señor, y eso fue lo que hizo esta mujer. La actitud de ella no fue de pasar sobre las personas, ella se humilló, se metió dentro de las personas. Podemos pensar que tal vez hasta fue pisoteada en esa acción que ella tomó, pero lo importante fue la acción que ella tomó y cómo iba su corazón. Vamos a ver más adelante cómo era el corazón de esta mujer, que a pesar que tenía dolor, tenía una fe profunda, porque ella, al tocar el borde, como dijimos, estaba reconociendo que el Señor era el Mesías, era Dios. Así es, hermana Vilma, vemos cómo la mujer, no se menciona su nombre, pero se puede interpretar que como ella pasó por muchos médicos, buscando quizá tratamientos, tal vez, ¿verdad? Podría interpretarse que tenía sus medios económicos para poder hacerlo, pero se cansó de andar de médico en médico y había gastado toda su fortuna, podría ser, ¿verdad, hermana Vilma? Así es. Y es que a veces el Señor nos lleva al límite, a lo último, porque a veces el hombre pone su confianza en lo que posee. Y Dios permite el proceso para que nosotros, cuando ya no hay más salida, reconozcamos, y como dice su palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero para verlos al cielo, ella tuvo que humillarse sobre la tierra. Dejar, como usted bien lo dice, quizás tenía riquezas. Quizás era una mujer que vestía vestidos lujosos, pero eso no le bastó a ella. O sea, no fue algo que le impidió el humillarse y el postrarse y el tocar el borde del manto del Señor, porque ella tomó la actitud correcta, la actitud de reconocer y el de humillarse delante de aquel que solo tiene el poder para sanar, pero lo más importante, para salvar. Porque el mismo Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos sirve inclusive estar sanos si no vivimos para Cristo? Por eso entendemos que para nosotros, los que hemos creído, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad, hermano? Así es, pero muchas veces buscamos
la sanidad, pero el Señor nos quiere dar la salvación. Exacto. Pero ¿cómo poder entender las personas que nos están viendo en este momento? Si no conocen del Señor Jesucristo, no pueden lograr entender el tema muchas veces de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos trasladar ese mensaje y decir a través de quién podemos recibir esa sanidad? De Cristo Jesús, de acuerdo a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es agradable y es perfecta. Debemos entender que nuestro cuerpo es solo eso, parte de materia, pero que esta vida es pasajera y que nos espera una eternidad, sea una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Que en Dios nosotros tenemos propósito, tenemos un llamado. Él nos adoptó como hijos. Entonces, esa renovación en nuestra mente solo la puede hacer la obra del Espíritu Santo, porque alguien que no tiene el conocimiento de Dios puede decir lo que dicen es locura. Yo quiero estar sano, pero aunque nosotros podamos pasar lo que tengamos que pasar, sabemos que el Señor está con nosotros. Y aquel que nos escucha y que no entiende lo que es el Señor, yo te puedo decir que solo en Dios hay vida, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través del Hijo. Puedes tener muchas confusiones, puedes tener muchos pensamientos cruzando en este momento en tu mente, pero el único que te va a dar la respuesta, el reposo, el refrigerio, el gozo, es el Señor. Atrévete a experimentarlo, atrévete a abrir tu corazón y a decir: estoy desesperado en esta vida, yo quiero una respuesta, y esa respuesta es Cristo Jesús. Dile sí a Jesús, Él es el camino. Amén. Para poder tener esa sanidad, hermana Ani, en nuestra vida, pues se necesitan ingredientes, ¿verdad? Y uno de ellos es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. ¿Cómo podemos tener esa fe para poder alcanzar esa sanidad? Pues definitivamente cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, pero es obra del Espíritu Santo. Dice que la fe es un don de Dios. Pero como bien decía Vilmita, el Señor nos lleva a situaciones difíciles y a veces a situaciones de extremo, en donde necesitamos, que al único que podemos voltear a ver, o sea, ya no hay a otra persona, a otra situación, porque siempre buscamos nosotros la ayuda del hombre. Para nosotros esa es nuestra seguridad, ir con una persona, un pariente, con una persona que nos puede solucionar, ir a ciertos lugares, pero el Señor en esta hora, en esta maravillosa historia, que aunque no tiene nombre esta mujer, pero quedó plasmada en los 3 evangelios. Y yo lo invito, querido oyente, a que usted vaya a cada uno de los evangelios. En Mateo capítulo 9, 20 al 22 va a encontrar este relato. Luego en Marcos 5, 25 al 34, el siguiente relato. Y en Lucas 43, que es el que nosotros hemos leído acá, al 48, vemos que se completa el relato. Y cada uno de estos relatos dan detalles, pero en todos los relatos el Señor lo que movió el corazón fue la fe de esta mujer. Ella reconoció que Jesús es Dios, y cuando nosotros reconocemos que Jesús es Dios, esa fe viene a crecer en nuestro corazón. El Espíritu Santo lo pone como un don para salvación, pero luego empezamos a caminar y a ver al Señor, y necesitamos nosotros reconocer que necesitamos a Jesús, que necesitamos que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, y todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Pero la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, y si nos hace falta fe, a ti, amada hermana, amado hermano que nos escuchas, el Señor hoy te dice que puede aumentar tu fe. Solo tenemos que clamar a Él. Así es, eso lo dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer de flujo de sangre se acercó a Jesús a tocar el borde de su manto con fe, sabiendo y creyendo que ella iba a ser sana.
más no sabiendo que el Señor le iba a dar ese regalo tan maravilloso que es la salvación. De igual manera, usted que nos sintoniza en este momento, le pido por favor que nos acompañe a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano, porque queremos compartir con usted estas noticias que están circulando. Por favor, no se mueva, ya regresamos. En 2015, el Distrito Escolar de Bremerton despidió al entrenador Joe Kennedy por orar en la línea de 50 yardas después de los partidos de fútbol. Les preocupaba que permitir esas oraciones voluntarias después de los juegos se interpretara como un respaldo del Estado a su religión. Sin embargo, tras una intensa batalla legal de 7 años, la Corte Suprema de Estados Unidos fue quien emitió el fallo a favor del entrenador y le otorgó la victoria, tras ser acusado de orar no solo en el campo de fútbol, sino también en la Corte. La Corte Suprema se puso del lado de Kennedy en junio, cuando los jueces dictaminaron 6-3 que el entrenador estaba protegido por la Constitución cuando se arrodillaba a orar en voz alta en el campo de fútbol de Bremerton High School. Según el máximo ente judicial, las oraciones están protegidas por la primera enmienda, la cual resalta la importancia de la libertad religiosa y los valores espirituales sobre los cuales fue fundada la nación. Así lo expresa su abogado defensor, Jeremy Dees. La primera enmienda significa que las personas de fe pueden ser personas de fe, no tienen que elegir entre el trabajo que aman y su fe para mantenerse con empleo. El estratega ha dicho que su fe lo ha sostenido en este largo proceso legal y que ahora está listo para volver al campo. Mi fe ha crecido tanto, no solo en Dios y la cercanía de eso, sino la fe a través de mi familia. Nos hemos vuelto mucho más unidos como familia de cristianos y también en todos en la nación. Es genial ver cómo obra Dios de esta manera. Según una estipulación conjunta presentada en el Tribunal de Distrito del Estado de Washington, el entrenador debe ser reincorporado en su cargo como entrenador asistente el 15 de marzo de 2023 o antes. Estamos de regreso con usted que nos está sintonizando en este momento. Este es su programa Vida en Victoria. Le agradecemos su tiempo por invertir en este programa. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias. Esto usted lo lee en Salmo 103, del 1 al 3. Hermana Ani, qué interesante vemos cómo se desarrolla esta historia. Usted comentaba algo fuera de cámaras. Por favor, ¿podría usted compartir esto que viene a ser de bendición para nosotros? Platicábamos un poquito acerca del trasfondo histórico del por qué era tan señalada esta mujer y de por qué había ella gastado mucho todo su dinero, porque ahí lo relata en los 3 evangelios, tiene diferentes detalles. En Marcos dice que ella lo había gastado todo y que estaba ya, parafraseando, ¿verdad?, estaba cansada de lo que estaba viviendo. Entonces, en las leyes orales que tenía el pueblo judío está el Talmud, y dentro del Talmud estaba especificado cómo sanar diferentes situaciones, enfermedades, y dentro de ese código que ellos tienen está cómo sanar este padecimiento del flujo de sangre. Y hay aproximadamente 11, cuando estudiaba, 11 tratamientos para que las personas pudieran sanar, las mujeres específicamente, cuando sucedía esta situación de un flujo de sangre bastante prolongado. Hasta cierto punto se volvía un tipo de superstición por lo que les pedían, ¿verdad? Que a veces eran cosas que uno decía, ¿y cómo va a ser esto? Era hasta ridículo, pero ellas lo hacían con el ánimo de ser sanas. La profesión de médicos en tiempo de Jesús no era una profesión muy, muy honorable, sino era una profesión rechazada, era difícil, porque como leímos en Levítico,
todo aquel que tocara a una mujer con este padecimiento se volvía impuro, y bien Vilmita lo comentaba, porque dice que si su esposo dormía con ella en la misma cama se convertía en impuro, y ahí mismo en Levítico dice que eran desterradas quien estuviera con esta mujer, o sea, eran sacadas del país, sacadas del territorio. Y entonces los médicos no eran bien vistos, no era honorable esa profesión, sino que al contrario, ellos tenían que tocar a los enfermos, tenían que tocar a los muertos, y esto los hacía impuros a ellos. Pero vemos que maravilloso nuestro Jesús, que para Él lo que le importa es el corazón de esa mujer. Él no solo vino a sanar su cuerpo, vino a rescatarla del pecado y de la maldición de la muerte. Vino a sanar su corazón y vino a sanarla en su cuerpo. Rompió con aquel señalamiento y le dio una vida abundante, una vida en victoria y una vida eterna. Una vida plena. Así es. Porque vemos en esta historia, bueno, la palabra no lo dice cómo era ella, pero seguramente una mujer que tenía tanto dolor en su corazón, por tristezas, por amarguras, por el simple hecho también de no tener familia, ¿verdad? 12 años de estar con ese problema, ser rechazada por la sociedad, hasta incluso ella misma podría haberse rechazado, ¿verdad? Claro. De su condición, hermana Vilma. Yo creo que sí, que perdió el valor que tenía como mujer. Como madre, si es que lo fue algún día, no lo dice la palabra. Como esposa tampoco lo dice. Pero las mujeres tenemos muchos roles en la vida. Y ella, por supuesto, que tenía para mí mucho dolor. Pero el Señor fue su respuesta. El manto no fue el que le dio la sanidad, fue su fe en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo lindo, que nosotros podemos entender que Jesús es nuestra respuesta, que Él es la vida eterna, que más allá de lo que nosotros podamos estar pasando, porque hay momentos en la vida del hombre que nos sentimos sin fuerzas, que estamos desanimados, que estamos con los brazos abajo, y el Señor nos viene a decir: yo soy tu buen pastor, yo di la vida por ti, yo te llevo a descansar a esos verdes pastos junto a las corrientes de las aguas. Y el Señor nos ha prometido que nada nos hará falta. Si tú que nos ves en esta hora te sientes desanimado, te sientes sin fuerzas, te sientes que lo has buscado todo, inclusive a veces hemos orado tanto y hemos orado por tanto tiempo y no recibimos la respuesta, yo te digo, el Señor está en el control, porque el Señor se acuerda de nosotros, el Señor nos visita. No escuches la voz que te dice: ¿dónde está tu Dios? Esas voces que nos dicen: no se puede. En el Señor todo es posible y tenemos que descansar en Él. Jesús dijo: todo el que esté cargado, todo aquel que esté trabajado, venid a mí, yo te haré descansar. Y si esa es tu condición, ven a Jesús, ven al Señor. Él te comprende, Él te entiende. Quizás para ti no haya esperanza, pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Al hombre, el hombre va a hacer lo posible, pero Dios le corresponde lo imposible. Él es el creador, Él es el que hizo ese sol tan hermoso, ese cielo tan hermoso. Eso lo hizo nuestro Señor. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No lo hay. Si Él nos dio a Jesús, ¿no nos dará con Él las demás cosas? Como dijo el salmista: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún en esta tierra vamos a seguir viendo esas bondades. Y la vemos en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Por eso el Salmo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él encontramos beneficio a nuestra vida, encontramos bendición, encontramos paz,
es de veras estar en el Señor, es lo mejor que puede pasar en la vida del ser humano. Quiero pedirle nuevamente que no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento Un Consejo de la Semana. Por favor, quédese con nosotros en su programa Vida en Victoria. El valor de una mujer. Cuentan que 2 marineros iban navegando por los mares del sur. Desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de la isla les recibieron con gran entusiasmo y durante varios días les agasajaron con fiestas. Uno de los días, los marineros decidieron dar un paseo por la isla y se encontraron con una mujer que estaba lavando ropa en el río. Uno de los marineros se acercó a ella y le preguntó: ¿Cómo te llamas? La mujer no respondió. El marinero, pensando que no le había escuchado, le volvió a preguntar: ¿Cuál es tu nombre? La muchacha se giró y le dijo: Lo siento, pero no puedo hablar contigo sin estar casada antes. Entonces me casaré contigo, le respondió el marinero. El otro marinero le dijo: ¿Estás loco? Apenas la conoces. Además hay otras muchachas muchísimo más bellas que ella. Me casaré con ella, le respondió el amigo. Y espero que te quedes para mi boda, ya que ya no me marcharé. Como tú quieras, amigo, le respondió el marinero. Y así se dirigieron a hablar con el padre de la muchacha para pedirle en matrimonio. Señor, le dijo el marinero, deseo casarme con su hija. El padre se mostró encantado y le dijo: forastero, si te quieres casar con una de mis hijas tendrás que pagarme un dote de 9 vacas. ¿Con cuál de mis hijas deseas casarte? Quiero casarme con la muchacha que lava ropa en el río, le respondió el marinero. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran muchísimo más hermosas, le dijo: en ese caso solo tendrás que darme 3 vacas. El marinero replicó: te pagaré las 9 vacas. Y así fue. El marinero se casó con la muchacha que lavaba la ropa en el río y su amigo se quedó a presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero volvió por la isla y decidió visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban las cosas y si seguía casado. Al llegar a la isla, vio a un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando. En el centro iba una mujer muy hermosa, con el cabello adornado con flores. Se detuvo para contemplar la imagen y ver la belleza de aquella mujer. Al cabo de un rato, encontró a su amigo. Se saludaron con gran entusiasmo y el marinero le preguntó si seguía casado. Por supuesto, dijo él. De hecho, te habrás cruzado con ella de camino aquí. El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. Sí, le dijo el amigo. Hoy es su cumpleaños y están celebrándolo. Era la mujer que iba al centro del baile. ¿Cómo es posible?, le dijo el amigo. Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí. Muy sencillo, le contestó el amigo. Me dijeron que valía 3 vacas, pero yo la traté como si valiese 9 vacas. Trata a alguien como lo que es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. De regreso con usted en su programa Vida en Victoria.
Gracias por permanecer en este tiempo que usted está dedicando. No es por casualidad que usted esté escuchando este tema, el borde de su manto. Hermana Ani, ya estamos por concluir nuestro tema. El tiempo se va rápido. Así es. Y todavía no hemos iniciado. Ay, todavía estamos calentando. Sí. Pero ¿cómo vemos que termina esta historia? Maravillosamente. Yo cuando veo que Jesús se acerca a ella, y como decía Vilmita, no fue el manto, fue Jesús, su mirada puesta en Jesús, su fe puesta en Jesús. Él cuando empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Pero ¿quién ha desprendido de mi poder o virtud? Dice otra versión. Era porque lo que él quería era encontrar a la mujer y que la mujer lo pudiera ver. Y quería entablar una relación con esta mujer. No solamente era, ay, bueno, alguien me tocó, ¿verdad? Sino el Señor empezó a buscarla. Y al encontrarla, ella dice que temerosa, le dijo, fui yo, Señor, el que te toqué, la que te toqué. Por lo que hemos hablado, ¿verdad? De que era todo aquel que era tocado por una persona como ella, era declarado impuro. Y ella con temor dijo, seguramente algo me va a suceder, pero no sabía que lo más grande que ella pudo haber necesitado en su vida era el momento que el Señor había preparado para ella, para darle esa salvación y esa vida eterna. Pero me impacta porque no la rechazó, ni siquiera tampoco con una palabra de desprecio, sino al contrario le dice, hija. Y eso nos habla de una cercanía al Señor, porque dice que todos los que no hemos sido, que el Señor se acercó a nosotros y que nosotros no fuimos, venimos a esta tierra por voluntad de varón, ni por voluntad de ninguna persona en este mundo, sino hemos venido por voluntad del Señor. Y por eso hemos sido declarados hijos de Dios. Y en este momento el Señor viene, se acerca a ella y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Son tres momentos ahí, porque le dice, tu fe te ha hecho salva, y luego le dice, ve en paz y sé sana. El Señor abrió ese camino para que ella pudiera tener una relación con el Señor. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sabemos qué estás pasando tú en este momento, pero el Señor sí lo conoce y puedes acercarte a Él. No importa cuál es tu condición, el Señor no te va a rechazar. El Señor no va a venir y va a enviar una palabra de maldición, sino que el Señor anhela que tú abras su corazón y Él te quiere decir, hija, te quiere decir, hijo, ven, acércate a mí para encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. No hay en este mundo a quien podamos ir que nos pueda dar respuesta a toda nuestra necesidad, solamente el Señor. Así que acércate a Él confiadamente y encontrarás el oportuno socorro, la ayuda que tú necesitas en esta hora. Amén. La condición de la mujer con flujo de sangre, hermana Vilma, le prohibía a ella poder relacionarse, nosotros ya lo platicamos acá, pero cuando viene la salvación y viene la sanidad y ella se va en paz, ¿cómo sería la actitud de esta mujer? ¿Cuál sería la actitud de las personas que nos están viendo y que están pasando un tipo de problema? Agradecida realmente, porque el tener acceso al Señor no tiene precio. El haber vivido tanto rechazo durante 12 años y que el Hijo de Dios tuviera compasión y le sanara, pero más que todo le salvara, yo creo que eso cambió su vida. La palabra dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que si tú estás pasando una situación que ya no hay salida, ven a Jesús. Tenemos la puerta abierta. Como decía Ani,
Solo tenemos que tener la actitud correcta, la actitud de reconocer que le necesitamos, de sentirnos necesitadas de Él. Que podamos ser, como dice su palabra, como ese ciervo que brama por las aguas, así nuestra alma clame por la presencia del Señor. Hoy tú te puedes acercar a Él y recibir ese oportuno socorro que solo el Señor te puede dar. Quizás has buscado, has tocado puertas, pero es Él la respuesta. Y lo vuelvo a decir porque lo siento profundamente en mi corazón. Vamos a pasar por el valle de las lágrimas, es cierto. Vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero su palabra dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Quizás tú estés en una cama con un diagnóstico decretando muerte, pero yo te digo, confía en Jehová. Aliéntese tu corazón y no tengas miedo, porque Él está. Así como el Señor está con nosotras en este lugar, lo podemos sentir su presencia. Yo sé que tú también puedes experimentar su presencia, porque Él está, porque Él se recuerda que nosotros somos polvo. Y dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. No esperes un minuto más para acercarte al Señor. No esperes que esto se vuelva más grande para reconocer que hay Dios. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros podemos decirte con toda la certeza, nuestro Dios está vivo, nuestro Señor está vivo y pronto Él regresará y nos llevará con Él. Todo esto, amados, es pasajero. Esta pequeña prueba que para nosotros es el mundo entero, es pasajero. Ahora se me viene a la memoria David enfrentando a aquel gigante Goliat. Todos estaban amedrentados, el ejército de Israel estaba amedrentado por ese gigante que durante 40 días llegaba mañana y tarde a atormentarlos. Pero este joven sí tenía una relación con el Señor. Y esa relación que David tenía con el Señor lo llevó a la determinación de que Jehová estaría con él. Lo que necesitamos es regresar a tener esa comunión con el Señor cada mañana al despertar, cada noche cuando vamos a descansar, a reposar, llenarnos de gracias, de esa gratitud porque Él ha sido bueno. Sí, en medio del problema Él sigue siendo bueno. Sí, en medio de la enfermedad Él sigue sanando, pero quizás no ha sanado, pero Él sigue siendo bueno, fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Él prometió que Él se iría fiel. Nosotros somos los infieles. Pero hoy vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu corazón, que nada ni nadie te aparte, porque el Señor lo dijo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así es. Muchas veces nos preguntamos dónde está Dios cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando escasez, cualquier tribulación, cualquier angustia, valles de sombra y de muerte se nos presentan y siempre preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Dios está ahí. Amén. Siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que no podemos ver esa gloria bendita y decimos, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Dice su palabra. ¿Por qué nos abatimos? Muchas veces es porque el Señor, a través de ese tipo de problemas o vicisitudes que pasamos, quiere manifestarse, quiere quebrar nuestro carácter. Así para que nosotros podamos presentarnos como ese nardo puro y que seamos una fragancia agradable delante de Él. El carácter muchas veces no lo queremos rendir. Ese orgullo que hay dentro de nosotros, que esa naturaleza humana, no lo queremos rendir. Pero la gloria de Dios está ahí, se quiere manifestar en la vida nuestra. El Salmo 91 dice,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Gloria a Dios. Hermanas, nosotros muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en otras personas y no confiamos en el Señor. No rendimos nuestra voluntad al Señor. Creemos que lo podemos hacer todos nosotros, pero no es así. Bendito sea el Señor, ha dejado la medicina, porque podemos acudir a ellos. Claro. Fue establecida, pero confiar en el Señor, que Él nos va a sacar, Él lo hace. Pero todo está en la fe, en la búsqueda, en leer su palabra, en la oración, en el ayuno, vivir una vida de integridad, cosa que como nos cuesta. Así es una lucha en contra de la naturaleza de pecado que dice la palabra, que nos lleva siempre a un camino diferente al del Señor. Pero ahí es donde nosotros, al humillarnos, al someternos a Él, vamos entonces a encontrar ese camino. El Espíritu Santo nos va a guiar sobre ese camino. Y también dice, dentro del estudio de todo esto, de los flecos, uno de los significados son alas de esos flecos. Y cuando vemos esto, el Salmo 91 dice, con sus plumas me cubrirá, dice, el Señor quiere cubrirnos. Y Malaquías 4:2 dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo creo que esto resume toda la historia de esta mujer. El Señor vino, extendió sus alas sobre ella, la cubrió con su amor, con su justicia. Y ella, como decía Vilmita, ¿cuál fue la actitud? Pues gratitud. Y es contada dentro de las historias de las mujeres de la Biblia. El Señor quiere cubrirte con sus alas. El Señor quiere darte salvación. El Señor quiere darte vida eterna. Como hemos platicado acá, no solamente tenemos que pensar en esta vida, en esta tierra. Hay una vida eterna para nosotros. Tú decides si tu vida eterna es con Cristo o sin Cristo. Hoy estamos presentando el mensaje que te va a llevar a Cristo Jesús. Si te has alejado del Señor, vuelve a sus brazos, vuelve a sus alas. Si no conoces al Señor, aquí está este mensaje. Dile, Señor Jesús, entrego mi vida y mi corazón. Quiero ser discípulo tuyo, quiero ser una discípula tuya. Ayúdame a caminar en tus caminos para verte a ti, Señor. Caminar en esos caminos que me llevan hacia ti, Señor. Y el Señor va a hacerlo todo. Si has pasado situaciones difíciles de injusticias, porque esto es lo que estaba pasando con esta mujer también. El Señor es tu sol de justicia, es nuestro sol de justicia. Amén. No hay nada imposible para Dios. Él está ahí contigo como está aquí con nosotras. Y Él te está llamando. Él te va a llenar, te va a fortalecer, va a llenar el vacío de tu corazón. Va a mostrarte su gracia, su amor y su bondad. Y en esta hora, si tú entregas tu corazón a Jesús, entonces Él te va a decir, hija, hijo, ven, entra a mi presencia, yo te voy a mostrar el camino por el cual debes de andar, dice su palabra. Recibí un abrazo cariñoso en esta hora, que el Señor llene, nuestra oración es que el Señor llene tu vida en esta hora. Amén. Y tú puedas recibir el regalo más grande. No hay regalo más grande que nos puedan hacer en esta tierra, ni en el universo, ni en el mundo entero, ni en el universo. Amén. Como es la salvación en Cristo Jesús. Y luego todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Sanidad, soluciones a los problemas. Esta mujer había ido a muchos lados, pero el Señor quería que ella se enfocara en Él. Enfoca tu vida, tu mirada en Él, porque Él está con los brazos abiertos, sus alas están para abrazarte.
Así es, que a través de las enfermedades, problemas y vicisitudes de nuestra vida nos permitan ver la gloria de Dios. Hermanas, se nos ha ido el tiempo, vamos a hacer una oración de fe para que aquellas personas que no conocen del Señor, necesiten sanidad y estén clamando poder regresar a la presencia del Señor. Oramos, hermana Ani. Muy bien, así que es un momento muy especial en donde Dios va a llenar tu corazón, amado oyente y amada oyente. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento tan especial que podemos pasar en tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has enviado a nuestros corazones. Hoy, Señor, yo vengo a poner a esa mujer, a ese varón, a esa jovencita, a ese joven que nos está escuchando, a ese niño, a esa niña. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que llenes sus vidas con tu presencia y con tu amor. Si tú quieres en esta hora entregar tu vida al Señor, repite con nosotros esta oración. Padre, estoy delante de ti. Vengo a reconocer que te necesito. Vengo a reconocer, Señor, que mi vida ha sido difícil. Pero hoy, Señor, pongo mi mirada en ti. Quiero convertirme, Señor, en un discípulo y en una discípula tuya. Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me rindo a ti, Señor, en esta hora. Por favor, Señor, lléname de ti y ayúdame, porque todo lo que necesito eres tú. Gracias, Señor, por esa vida, por ese corazón que se ha entregado a ti. Hoy lo bendecimos, Señor, y aquel que, Señor, también ha decidido volver a tus caminos, que ya te conoce. Abrázalo, Señor, cúbrelo bajo la sombra de tus alas. Señor, obra en esas vidas, obra en medio de su problema, obra, Señor, en medio de la situación que está pasando y manifiesta tu luz de justicia. Tú eres nuestro sol de justicia. Gracias por este momento, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted hizo esta oración de fe, comuníquese en los contactos que le aparecen. Agradecemos por haber sintonizado este programa, invitándole para que usted nos sintonice la próxima semana a través de este medio. De igual manera, hermanas, muchas gracias por estar en este programa Vida en Victoria el día de hoy. Amén. Esperando que el Señor le bendiga y le guarde hasta la próxima. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.